Esos fueron 7 años y pico, casi 8, en esas condiciones. 7 años y 4 meses. También tu salud se deterioró mucho en ese tiempo en prisión. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los momentos peores en ese sentido? Todos, pero siempre hay momentos duros. Yo recuerdo que yo entré a prisión siendo una persona completamente saludable y salí siendo una persona completamente enferma, con secuelas que todavía hoy tengo y padezco, ¿no?, de las enfermedades. Pero hay muchos momentos en prisión duros y yo recuerdo una noche en la prisión Kilo 7 en Camagüey. Una noche que yo estaba con fiebre, ya era casi fue 7 o 8 meses antes de salir de prisión. Y ya mi organismo no asimilaba alimentos y yo estaba muy mal de salud. Y esa noche yo estaba con mucha fiebre, estaba delirando y yo sentía resequé en los labios, sentía la necesidad de tomar un poquito de agua, de calmar mi garganta que estaba sedienta, y yo no tenía fuerza de incorporarme en la cama y estirar el brazo y escoger un vaso de agua que yo siempre tenía allí para yo poder. No tenía esa fuerza. Yo decía, no llego a la mañana. Yo esa noche literalmente vi la muerte. Yo creía que yo no llegaba a la mañana. Incluso cuando pude incorporarme a la cama, estaba el jefe de servicios médicos de la provincia de Camagüey allí en la puerta, porque yo veía así de entrenublado que habían personas pendientes de lo que estaba pasando conmigo, y ellos me saludaron, yo los saludé, pero yo no los reconocía, yo no supe quién era. ¿Y ninguno de ellos se acercó a ti en aquellas condiciones a ver cómo tú estabas, alcanzarte el agua, darte alguna medicina? En lo absoluto. Estaban en la reja, en la parte de afuera, observando, yo delirando, observando todas mis condiciones de salud, y ninguno fue capaz, no tuvo ni un ápice de humanidad ni el jefe de servicios médicos de la provincia. Y estaba el médico de guardia, el enfermero de guardia, estaban todos allí y no fueron capaces. ¿Era eso lo típico con los enfermos entre los presos políticos? Correcto. Y con los presos políticos y con los que no son políticos, con todos los presos en Cuba, es lo típico. Y bueno, yo me incorporé, me tomé mi buchito de agua, logré coger un medicamento, un acetaminofén que tenía allí, y me lo tomé y me volví a acostar. Al otro día, como a las 11 de la mañana, me sacan a consulta. Y estaba el mismo jefe de servicios médicos y me dice, Normando, anoche la pasaste mal. Y yo, no, hombre, no, si dormí de lo mejor. Y dice, Normando, si yo te saludé y me di cuenta que no me reconociste. Le dije, sí, yo sí te reconocí, lo que no me dio el deseo que tú te dieras cuenta que yo te haya reconocido. Es verdad que no lo había reconocido, es que no le puedo decir tampoco que estaba mal. No, yo estaba bien, y en verdad, cuando uno sufre todas estas cosas y ve el sufrimiento también del ser humano, uno sale siendo mejor persona. Yo le tengo que agradecer al gobierno cubano me haya torturado física y psíquicamente, porque logré superar estas torturas, logré ser mejor persona, puesto que conocí en carne propia ese sufrimiento, y logré que no me pudieran doblegar. Le demostré que soy más fuerte que ellos. ¿Y todo esto no te dejó una secuela de resentimiento, de odio, de sed, de venganza, digamos? En lo absoluto. Yo soy una persona, tengo ciertas características que no puedo vivir ni con odio, ni con sed de venganza, ni con rencor, porque eso me hace mucho daño. Eso me hace mucho daño. Allá arriba hay un Dios que lo ha visto todo y lo ve todo. Y gracias que en un futuro van a existir tribunales de justicia imparciales para que esas personas tengan que pagar ante la justicia. Y así yo no tendría que tomar la justicia por mis propias manos. Allá ellos tienen sus culpas y tienen sus manos, no solamente las manos manchadas de sangre, tienen el tuétano de los huesos manchados de sangre. Yaraí, esos fueron los años de prisión de Normando. ¿Cómo fueron para ti? ¿Cómo eran las visitas para ti? Imagínate, para mí fue muy, muy difícil, porque yo me quedé sola con la niña, porque como dije desde un inicio, yo soy de Nuevitas, de la parte norte de Camagüey, pero nosotros vivíamos en Vertiente, la parte sur. Yo no tenía ningún familiar mío, ¿no? Solo los familiares de Normando. Y entonces quedé solo viviendo yo con la niña. Y entonces imagínate, lo ponen en Santiago de Cuba. Como bien dice Normando, para transportarte en Cuba la situación era muy difícil. Yo una visita para Santiago de Cuba tenía que salir de Vertientes a las 4 de la tarde. Porque después de las 5 de la tarde ya no hay ningún transporte que te mueva de Vertientes a Camagüey. Y el tren para Santiago de Cuba salía a la 1 de la madrugada. Imagínate, tenía que estar salir de la casa desde las 4 con una niña de 1 año, con toda la llamada Java, y irme para Camagüey y estar en la terminal todas esas horas con la niña en los brazos, siempre con la ayuda de, casi siempre,
con la ayuda del tío de Normando que vino para acá con nosotros, que era la persona que más me ayudaba en estos casos de visita y eso. Y entonces estar en la terminal todo ese tiempo con la niña cargada o la niña corriendo hasta la 1 de la madrugada para coger el tren y llegar entonces a Santiago de Cuba cerca de las 6 a las 7 de la mañana. Del otro día. Del otro día. La primera visita, imagínate, yo desesperada, yo decía, ¿cómo yo le hago la comida? ¿Dónde yo me voy a quedar? ¿Qué yo voy a hacer? Entonces, mediante la oposición, recuerdo el mismo Elizardo que trataba de hacer contactos porque había otro, Elizardo Sánchez Santa Cruz, que trataba de conseguirnos opositores que nos pudieran ayudar a nosotros para que nos quedáramos en su casa. Entonces Normando no estaba en Boniatico. Yo nunca en mi vida había ido a Boniato. Yo ciertamente lo que hice fue ir al obispado en Camagüey. En la primera visita ir al obispado en Camagüey, y a través del obispado me consiguieron que me quedara en la casa de las hermanas carmelitas en El Cobre. Yo tuve que llegar a Santiago de Cuba, a la terminal, y de allí montarme en un camión y trasladarme al Cobre. Y entonces en El Cobre quedarme unos días para poder, y que le agradezco tanto, esas hermanas me cocinaron, me hicieron la comida, el almuerzo de Normando. Ellas me llevaron en su carro hasta Boniato, que yo jamás, yo ni idea, yo no había salido de la provincia de Camagüey, le cuento, de Nuevitas, Camagüey vertiente, yo no conocía más nada de Cuba. Y entonces me tocó ya empezar a viajar. Ya allí conocí Santiago de Cuba, después conocí a Pinar del Río, después estuve en La Habana, bueno, conocí a toda Cuba, gracias a la desgracia. Y entonces, bueno, esa primera visita fue así. Las hermanas me llevaron hasta Boniatico, y allí, como dice Normando, visitas que te decían a 1 hora y nos las daban 4 o 5 horas después, con una niña de 1 año. Recuerdo que en una ocasión le dije al guardia, pero ¿cuándo me la vas a sacar? Imagínate, mira la niña, como está desesperada, ya no podía, era demasiadas horas de viaje, demasiadas horas de espera. Y dice, eduque a su hija en la casa. Una niña de 1 año. Allí mismo me volé, digo yo, la educación viene en camino, pero si no se da cuenta, tiene 1 año todavía. Se lo dije a Normando, y después Normando a fajarse con el guardia también, porque él no entendía que nos dijeran nada. Y las visitas eran muy, muy dolorosas al verla, aquella vez que lo sacaron todo rapado, todo delgadito. La niña que lloraba, no dejaba de llorar cuando lo vieron, que tuvimos que meterla debajo de una llave de agua, porque el calor en Santiago de Cuba era extremo, extremo. Para subir con la cantidad de la java en Santiago, para llegar a Boniatico, era una loma, pero no era una loma con un pasillo liso. Esa gente era tan mala. El camino para llegar, para subir, era como de piedra. Era de piedra, así. Entonces uno con un carrito, lo que iba era así. Llevaba los carritos que aquello, por todas las piedras aquellas, un camino que prácticamente no era transitable, no se podía rodar un carrito. ¿Estaban sujetos ustedes, los familiares, a registros, requisas también? Todo, todo, no los requisaban todo. El cuerpo no, en las visitas el cuerpo no. Simplemente nos revisaban todas las cosas muy minuciosas. El pan lo manoseaban, te abrían los refrescos, lo olían, todo era muy, muy minuciosamente revisado, muy requisado todo. El cuerpo no, pero en los pabellones sí. Recuerdo el primer pabellón que tuvimos en Santiago de Cuba. Imagínese usted, yo nunca, primera vez, cuando empezamos los pabellones nos los daban cada 5 meses. El pabellón es la visita conyugal. Es la visita conyugal. Nos las daban cada 5 meses. Y la primera visita conyugal que tuve fue ahí en Santiago de Cuba. Normando estuvo 6 meses en Santiago de Cuba. Y entonces la primera visita me entra al pabellón y me dan un cuarto, y en el cuarto viene una guardia y me dice, quítese la blusa, bájese el ajustador, bájese el bloomer, haga una cuclillo. ¿Qué cosa? Dice, sí. Digo yo, pero eso es así. Me dijo, es así. Yo pagué cara mi novatada. Yo pagué cara mi novatada porque ciertamente yo lo hice. Yo no puedo decir que no lo hice la primera vez. Yo me zafé el ajustador, yo me agaché rápido, me bajé el bloomer, me lo subí. Recuerdo que llevaba puesta una almohadilla sanitaria, porque bueno, yo no sabía, dije, bueno, no sé. Y ella me dijo, enséñamela.
Tuve que enseñar, sacarla íntima, como se dice en Cuba, y enseñársela. Le dijo, ¿la vi? Me dio tanta molestia que le dijo, se la pegué casi en la cara, le digo, ¿la vio? Y me dijo, sí. Y entonces fue tanta humillación, tanta vergüenza que fue muy, muy duro esa primera vez. Esa es la peor de las gratitudes, disculpa que te interrumpa. Yo quise renunciar a las visitas conyugales y me puse de acuerdo con ella. Le dije, eso no lo admitas más. Y ella me dice, si no nos las dan, que no nos las den, es más, que yo no la quiero, porque nos las pusieron cada 5 meses. Y ella me dijo, pero mijo, al menos para verte y conversar. Y si no, porque yo me pude leer, no, esto no admitas más eso, no permita, aquí que el preso soy yo, no permitas más que te humilles. Fue mucha humillación, mucha humillación. Y así fue, cuando fuimos al segundo, quisieron hacer lo mismo, pero ella no lo permitió. No, ya después también yo no oía ni Radio Martí, fíjese. Yo me mantenía siempre tan al margen que yo ni Radio Martí escuchaba, ¿no? Empecé a oír Radio Martí, allí escuché a las esposas de los otros presos dar las quejas de lo que le había sucedido, otras que se habían negado y negándose le habían dado el pabellón, y fui escuchando distintas versiones, distintas cosas de lo que había sucedido, la postura de ellas, cómo se habían comportado, y yo como que más o menos pues entonces fui ubicándome yo misma en tiempo y espacio. Yo me fui ubicando también y digo, esto no va a pasar más, y si quiere que me lo den, y si no también. Le dije, bueno, Normando, yo no voy a aceptar. Él me dijo, tú no aceptes nada, y si algo te plantas afuera, que yo me planto acá adentro y vamos a ver cómo queda la cosa. Y entonces pues así. Ese fue el único pabellón que tuvimos en Santiago de Cuba, porque después llegó la huelga de Normando, entonces lo trasladaron a Pinar del Río. Que eso fue de un extremo al otro de Cuba. un extremo al otro. Imagínense ustedes, si para Santiago de Cuba ya yo había encontrado hasta un primo mío que era cura, porque yo llegué a ir a Santiago de Cuba como 3 veces. Ya la última vez, ya como que ya yo me había organizado un poco, ya había encontrado ese primo mío, me podía quedar en la casa del primo mío que era cura. Él me llevaba en un carro hasta la prisión, ya como que ya yo me sentía un poco más cómoda. Y ya de momento cambiármelo entonces de nuevo para Pinar del Río, dije, todo se me desboronó, se me fue la vida de nuevo al piso, porque yo decía, imagínate tú, de nuevo, yo no conozco a nadie en Pinar del Río, nunca en mi vida he ido a Pinar del Río. Pues nuevamente yo tenía que irme. Yo para ir a ver a Normando a Pinar del Río me pasaba una semana de viaje. ¿Por qué le digo una semana? Porque yo salía a las 4 de la tarde de Vertiente, llegaba a la terminal de ómnibus de Camagüey, aquí para La Habana sí me iba en ómnibus porque en tren no era fácil, y entonces en ómnibus yo llegaba al otro día a La Habana a las 6 de la mañana, porque esta guagua que yo cogía salía a las 10 de la noche. Guagua que no tenía pasaje, porque las visitas no eran programadas. Las visitas te dicen, tienes visita tal día. Sabías que eran cada 3 meses, pero no sabías el día hasta que no se acercaba. Y para sacar pasaje en Cuba tiene que ser con 1 mes de antelación. Entonces ellos no nos daban la visita programada para que uno sacara el pasaje con tiempo. No, te lo daban una semana antes, que ya tú no tenías tiempo, o 2 o 3 días para sacar pasaje. Ciertamente nos tocaba siempre irnos por lista de espera. Y la lista de espera era llegar temprano, apuntarte en la lista y espera que pase una guagua y que te recoja. Muchas veces hasta dormimos en las terminales. Yo con la niña acostada en los maletines, en las maletas, días enteros. Y entonces, pero por lo regular cogía una guagua que salía en la noche y llegaba a La Habana en horas de la mañana. Venía llegando entonces a Pinar del Río, porque cogía una que salía de La Habana cerca de las 7 de la mañana, porque yo llegaba de Camagüey a las 6 y más o menos a las 7 salía una para Pinar del Río, y en Pinar del Río llegaba más o menos 12 o 1 de la tarde, o salía a las 9. Yo sé que venía llegando a Pinar del Río 12 o 1 de la tarde. Entonces a esa hora en Pinar del Río, gracias igual a la iglesia, la primera vez con el obispo Ciro, voy directamente la primera vez. El mejor obispo que ha tenido Pinar del Río. Maravilloso obispo, yo le agradezco mucho, porque gracias a él mi vida fue menos dolorosa, ciertamente en Pinar del Río. Yo fui directamente al obispado, me dijeron, este primo mío cura, habló con el obispo, y entonces yo pude ir para el obispado. Ya él me estaba esperando, él sabía que yo llegaba, y entonces ya le dije quién era yo, y él allí, había una pastoral penitenciaria que en Pinar del Río en esa época funcionaba de maravilla,
que era una pastoral que su trabajo era ayudar a las familias de los presos y a los presos, ¿vale? A los presos y a sus familiares. Y entonces esta pastoral me buscó una casa de familia para que yo me quedara. Y verdaderamente esa familia pues se convirtió en mi familia. Y fue algo que me hizo la vida un poco más pasajera. Ya después yo cargaba con toda la llamada Java desde Camagüey hasta Pinar del Río. Más la niña, los maletines me hacían zanjas aquí en los hombros. Yo ciertamente ya era un maletín en este hombro, otro maletín aquí, la niña cargada, o si no montábamos las cosas en unos carritos para que nos ayudaban a arrastrarlos, y ciertamente pasábamos mucho trabajo. Hasta que ya después uno le va cogiendo la vuelta, entonces lo que hacía era llevar el dinerito para Pinar del Río, irme con un día de antelación, y comprar allí. comprar las cosas. Entonces después al otro día que pues yo compraba las cosas, entonces al otro día era la visita. Por eso entre viajes, el día que dejaba para comprar las cosas, al otro día la visita y al otro día regresar a lo que era La Habana, yo me pasaba de viaje una semana. Era una semana fuera de casa. Y ahora ahí me has dicho de esta actitud de la iglesia en cuanto a la ayuda a los presos familiares. Ustedes dos, ¿cómo consideran la labor de la iglesia en Cuba? Bueno, es muy complicado hablar de la labor de la iglesia y de algunos representantes de la iglesia. Podemos dar fe de lo que es la pastoral penitenciaria en Pinar del Río, como la iglesia nos ayudó en Santiago de Cuba, en Camagüey, en La Habana, cuando yo estuve preso. En verdad no tenemos por qué quejarnos en la forma en que la iglesia nos ayudó. La pastoral penitenciaria en Pinar del Río fue excelente. Manolo, padre que en ciertas ocasiones nos dio asistencia religiosa, muy poquita porque el gobierno la entorpecía, la interrumpía constantemente, fue excelente. Todavía tengo una Biblia que conservo, que me la regaló. En La Habana también fue bastante buena la asistencia religiosa en los tiempos que estuve hospitalizado. Y decido agradecerle eternamente todo lo que hizo cuando fue obispo allí de Pinar del Río. En mi caso fue mucha ayuda a la iglesia, pero estas personas, ya le digo, las carmelitas, las hermanas carmelitas, desde que comencé en Santiago de Cuba, el primo mío que conocí, que es el padre Genio, que encontré el padre Genio en Santiago de Cuba, el obispo de Camagüey, que me dio todo su apoyo igual, que lo que necesitara de él, hojas, lapiceros, lo que yo pudiera necesitar para Normando. Recuerdo que me regaló unos blogs, me daban hojas, me daban lapiceros, cosas para que él escribiera. Biblias también, me regalaron muchas Biblias. En Santiago de Cuba, el Monseñor Ciro, con su grupo de pastoral penitenciaria. En Pinar del Río. En Pinar del Río. Disculpe, yo dije ¿dónde? Sí, Santiago del Río. En Pinar del Río. El Monseñor Ciro con su grupo de pastoral penitenciaria. Mira, el nombre de las personas de Pinar del Río, que las familias, Tony, Mejía, Tony, Areli, Lidia. Tony con su esposa, Mejías y Yareli, el otro matrimonio, porque primero Lidia, me quedé con un matrimonio que después ellos emigraron, me tuve que ir para otra casa que es de Yareli y Mejía, después emigraron y entonces me quedé con Lidia, que era la jefa de la pastoral penitenciaria, que me dio, que para mí es maravillosa persona. Fue como, ya le digo, se convirtió eso como mi familia en Pinar del Río. Ahora, Yaray, tú me dices que ya en este tiempo que Normando está en la cárcel y que tú empiezas a sentir sobre ti misma la humillación, la represión, todo esto relacionado a esto, tú empiezas a oír Radio Martí, empiezas a enterarte o a constatar la actitud de otros familiares, de cómo denunciaban, de cómo hablaban. ¿Cuándo empiezas tú, digamos, tu contacto con las damas de blanco? ¿Cuándo te decides tú de ya a denunciar tú, a salir tú, a convertirte tú misma en una opositora? Yo desde el primer día, cuando Normando le empiezan a la búsqueda y todas esas cosas, que sabes que Radio Martí empieza a llamar, empiezan a contactar con los familiares de estas personas que habían sido encarceladas. Yo nunca me negué, yo enseguida pasó esto, empecé a contar lo que pasaba, siempre trataba de mantener al tanto sobre todo lo que iba sucediendo. Entonces así, de cierto modo, de forma inconsciente, como aquel que dice, vas contando, voy narrando, voy diciendo lo que va sucediendo. Siempre, verdad que Radio Martí era algo de lo que mantenía, trataba de que la situación del preso se mantuviera al tanto, no hubiese una zona
No hubo casualidad de que hubiese una zona de silencio porque se le dio una buena cobertura periodística a toda esta situación y yo siempre allí denunciando. Yo siempre allí denunciando, siempre hablando y siempre diciendo la verdad sobre todas las cosas. Y ya las damas de blanco, ¿cuándo ya? Bueno, ya cuando se comienzan las primeras damas en La Habana, que empiezan a hacer las marchas y empiezan a nosotros como que, bueno, hablarnos sobre, estamos haciendo esto, ¿estás de acuerdo? ¿Te incorporas? Pues yo asumí, yo me incorporé, yo iba con la niña, iba a La Habana, iba a casa de Laura Pollán y empecé a marchar. No lo hacía siempre porque nosotros vivimos bien lejos de La Habana. Además yo estaba sola con una niña de 1 año y para mí como que se me hacía un poco difícil, pero trataba de los aniversarios, trataba de momentos en fechas de las madres. ¿Qué pasaba en esas caminatas, las veces que tú saliste a caminar con las damas de blanco? No, yo tuve la suerte, decirles sinceramente, de no sufrir lo que sufrieron ellas en el sentido de esos repudios fuertes por el que ellas pasaron, esas golpizas por las que ellas pasaron, no, porque las veces que yo iba no me sucedió, no me ocurrió. Yo sufrí actos de repudio, pero no fue con las damas de blanco directamente. Yo lo que sí sufrí, por ejemplo, que iba para la terminal en actividades para las damas de blanco y la seguridad me viraba para mi casa. O me detenía allí en la terminal. Eso me pasó varias veces. O si no, como Normando tenía visita, no me podían impedir que fuera a La Habana porque como era Pinar del Río, sabía que ellos lo que decían era tú no vas a La Habana, ¿verdad? Digo yo a La Habana, ¿para qué? No, si yo voy para Pinar del Río, para la visita. ¿Tú no vas a llegar a casa de Laura? Yo a casa de Laura, no tengo pensado. Y yo siempre llegaba a casa de Laura. Siempre. ¿Tu impresión de Laura Pollán, cómo era ella? Bueno, era una persona muy valiente. Muy valiente, una persona que se expresaba muy bien, una persona que logró una organización de todas nosotras, ¿no? De todas las mujeres, de todas las esposas, las hermanas, los familiares de los presos y fue una buena guía, de cierto modo. Encaminó la situación. En todo ese tiempo, Normando preso, enfermo, en huelga de hambre, tú con las damas de blanco, con la niña, aquí estaba, y en otra oportunidad quizás se pueda entrevistar, Blanquita, la madre de Normando. Y el activismo de ella era tremendo en el exilio, abogando por su hijo, por los presos, viajando, yendo a Ginebra, yendo a los foros internacionales, movilizando. ¿Estaban ustedes conscientes de la cantidad esta de apoyo internacional de aquí Miami, cómo respondía en favor de usted? Sí, cómo no. Sí, es que hay anécdotas. No, y la seguridad también estaba consciente. Sí, la seguridad estaba también consciente. Porque la seguridad decía, ¿cómo esa señora va a hablar de nosotros así? Me decía a mí, si ella ni me conoce, me decía. Era como restregándome en cara a mí, como que yo era la que le decía las cosas a Normando, ¿no? Y como yo le decía las cosas a Blanquita, como diciendo que yo era la culpable de que le decía esas cosas y que ella hablaba así de esa manera. Si ella ni lo conocía a ellos, ¿cómo ella iba a hablar de esa manera de ellos? Y a mí se me paraban frente a la celda y me decían, oye, dile a tu mamá que se calle, que no diga, que no hable más, porque te vas a morir aquí adentro. Y yo decía, no hay problema, dime un teléfono para hablar con ella, para decírselo, porque yo no podía hablar con mi mamá. Y nada, cuando yo tenía un chance que hablaba por teléfono con Yaraí, yo se lo decía, Yaraí, dile a Mima que no se calle, así yo me muera, que no se calle. Yo se lo decía, que no se calle. Y se lo decía a ella también. Bueno, ¿cómo es el proceso de excarcelación, salida a España? Sí, mira, hay una anécdota que ahorita te comenté de cuando estuve con todo este problema de enfermedad. Sí. Pero hay torturas graves que yo sufrí dentro de la prisión. En una ocasión me tuvieron más de 5 meses dentro de una celda tapiada en Pinar del Río, en el área 3. Ahí fue donde me pasó por segunda ocasión. ¿Más de 5 meses dentro de la celda? Sí, tapiada. Más de 5 meses. Era alrededor de 8 meses. En un año fueron 8 meses de celda, pero en esa vez fueron un poco más de 5 meses de forma directa, sin interrupción, sin ver la luz del sol. Más de 5 meses. En esa ocasión yo no tenía una parte de mi cuerpo donde yo no pusiera la yema del dedo y no tuviese un puntico rojo de las picadas de mosquito. Más de 5 meses sin tener comunicación con ella, sin ella saber de mí, sin teléfono, sin carta, sin nada. Fue una tortura grandísima, que cuando abrieron la celda
para llevarme a la oficina del director del área de prisión, que salí, no podía abrir los ojos. Y ellos me llevaron para que me dijeran, mira, Normando, tú llevas ya un tiempo prolongado sin saber de tu familia. Me dieron un papel, un lápiz, mira, hazle una carta a tu esposa para que sepa en las condiciones que tú estás. Le dije, no, si ustedes están tan preocupados que mi esposa sepa de mí, dame una llamada por teléfono. Yo, no, tú estás en una celda de castigo. En la celda de castigo no se permiten llamadas por teléfono, y en la celda de castigo tampoco se permite que uno haga cartas. Llámame para mi celda, yo no voy a escribir nada. Y bueno, fueron más de 5 meses en esas condiciones, sin tomar sol, sin nada, sin bañarme. En esos 5 meses sí me bañé 40 días, fue mucho porque no había agua, luchando con los mosquitos, con las ratas. Pero la tortura más grande que sufrí yo, psicológica y física, y que sufrió mi familia de forma psicológica, fue que estuve más de 2 años diciéndome los médicos y los oficiales de la seguridad del Estado que yo tenía una lesión precancerígena en la vesícula biliar. Y fueron de 2 años en Pinar del Río, en La Habana, en Camagüey, me hacían ultrasonido y me decían que tenía la vesícula llena de pólipos pediculados. Ciertamente los pólipos pediculados son una lesión precancerígena, que a veces se maligniza y a veces no. Y ya unos mesecitos, 3-4 meses, ya antes de salir de prisión, se iba incrementando. Mi mamá llamaba a mi esposa y me decía, dile al niño que se opere. Ella me decía, tienes que operarte, porque según dicen los facultativos que una vesícula con pólipos es una vesícula extirpada. Me decía, pero es que yo no me siento nada en la vesícula. Decía, no, pero es que es asintomático. Y así, cada cierto tiempo me decían, Normando, los pólipos están creciendo, están aumentando los pólipos. Si esos pólipos se malignizan, el cáncer se va a ramificar a los demás órganos aledaños a la vesícula y vas a morir de cáncer aquí. Y yo estuve más de 2 años soportando esos criterios médicos, mi familia estuvo soportando esos criterios médicos. Ya cuando 2 o 3 meses antes de salir de prisión me hacen un ultrasonido y me dicen que los pólipos habían crecido de forma alarmante. Tenía pólipos de 8 milímetros, pólipos de 4 milímetros, que habían unos pólipos muy pequeños, muy cerquita del conducto vesicular, que podía obstruir este conducto y podía hacer obstruir, ¿no? Y aquello podía reventar, provocarme una situación crítica dentro de la prisión. Ya en ese momento, ya las presiones de la familia eran grandes para que me operara. O sea, lo que querían que tú te operaras. Querían que yo me operara. Yo decido operarme y exijo, en aquella ocasión inclusive tuvieron que suspender la operación porque no quisieron que me entrevistara ni con el anestesiólogo ni con el cirujano, no querían que mi esposa estuviera allí. Le dije, no, pues así no me opero. Yo tengo que conocer a los médicos que me van a operar, yo tengo que conocer el criterio médico de ellos, mi esposa tiene que estar aquí ese día. Y nada, mi interés era nada más crear ciertas condiciones para que mi mamá moviera la opinión pública internacional y se supiera a lo que yo iba a ser sometido. Todo el mundo teníamos miedo que me fuera a quedar en la mesa de operación o que me fueran a inocular cualquier enfermedad, cosa que todavía sospecho que yo y tanto hermanos de causa como yo fuimos inoculados, porque entramos siendo personas saludables a la prisión y salimos siendo personas enfermas. Y bueno, yo me entrevisté con los cirujanos y con los médicos, y yo lo único que le hice saber fue lo siguiente: que mi vida estaba en sus manos, el tipo de persona que era yo, el tipo de preso que era yo, y que lo que ocurriera, sus nombres y sus apellidos, ya el mundo entero los conocía. Me sometí, exigí que fuera por mínimo acceso. Ellos me operaron la vesícula por mínimo acceso. Hay una cosa muy curiosa, porque una de las personas que me preparó para la operación, cuando llegué me dijo al oído: sabemos quién eres, no te preocupes, no te va a pasar nada, yo te apoyo, estamos contigo, qué valiente eres. Y estábamos hablando del Hospital Militar Carlos J. Finlay, que es un hospital de la seguridad del Estado. Ahí están todos los agentes de la seguridad del Estado, que demuestra que hasta dentro de ellos mismos hay personas que se solidarizan y se parcializan con uno. Y me decían: allá afuera está tu esposa, nosotros la vamos a mantener informada, todo, pero con una amabilidad, con un cariño increíble. Son cosas que motivan a uno y hay que decirlo. Y bueno, me operaron. No llevaba ni un mes de operado y me trasladaron para la prisión. Ya yo no soportaba traslados largos, me tenían que poner oxígeno, me tenían que inyectar porque me desmayaba en los traslados. Y ya incluso me trasladaban en ambulancia, pero que en la ambulancia me desmayaba. Estaba en un estado muy delicado de salud. Y hubo que armar un escándalo internacional para que ellos me dieran el resultado de la biopsia, porque no querían darme el resultado de la biopsia. Mi esposa iba a ver al jefe de servicios médicos y no le daban el resultado de la biopsia.
Al final, cuando hubo presiones internacionales que me dan el resultado de la biopsia, con su cara muy dura, vienen y me dicen que yo no tenía nada en la vesícula, que yo no tenía pólipos, que eran unas bolitas de grasa y que no había ningún tipo de problema. ¿Quieren una tortura más cruel que esta? Hoy en día tengo un órgano menos y con secuelas, y ya tengo que tomar medicamentos por el resto de mi vida porque me falta la vesícula biliar. El proceso de excarcelación, ¿cómo llega la noticia? ¿Qué crees tú que lo motiva? ¿Qué pasa? Las presiones internacionales fueron cruciales para nuestra libertad. Las damas de blanco, con su actuar en las calles, con su actuar cívico, fueron cruciales para nuestra libertad. La huelga de hambre del mar de nosotros, Lando, Zapata, Tamayo, que despertó al mundo entero y obligó al mundo que observara lo que estaba pasando dentro de Cuba, fue crucial para nuestra libertad. La huelga de hambre también del coco, de Fariña, 135 días en huelga de hambre, también fue crucial para nuestra libertad. Pero todo este conjunto de cosas propiciaron en una medida nuestra libertad y en otras también la alejaron, porque ya ellos lo tenían todo coordinado para nuestra libertad. Ya nosotros sospechábamos que ya íbamos a ser desterrados por los mensajes y las conversaciones que teníamos con los altos oficiales de la seguridad del Estado dentro de la prisión. Incluso cuando a mí me llevan para La Habana, yo fui el preso que más cerca de la causa mía, que más cerca estuvo de Orlando Zapata Tamayo cuando murió. Estábamos los dos ingresados, o cuando lo llevaron a él allí, para el Hospital Nacional de Reclusos en Ciudad de La Habana, cuando el hospital fue tomado militarmente, cuando a mí me llevaron y me trancaron para el cubículo de donde yo estaba y no me dejaron salir más mientras estaba allí, pero ya yo tenía todas las condiciones creadas, ya investigué qué preso que estaba allí, investigué todas las condiciones que estaba, inclusive escribí una crónica, los últimos días de Zapata, que narro detalladamente cómo transcurrió los últimos días de nuestro mártir. Y le digo que la huelga de hambre y la muerte de Zapata fue el puntillazo definitivo para que el gobierno cubano decidiera darnos nuestra libertad. Quizás esto nunca se sepa completamente, a menos que alguno de los directamente involucrados pues hable un día claramente, pero se especula, o sea, comenta, hay controversia sobre si la excarcelación de ustedes vino, o sea, fue el régimen, la propia dictadura, quien llama a la iglesia para que sirva de puente, para ayudarlo a salir de esta situación que la muerte de Zapata y todo lo demás le había creado en la opinión pública internacional, o si fue auténticamente una gestión iniciada por el cardenal Ortega como tal. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que el régimen ha manipulado a la iglesia, al cardenal Ortega, para propiciar nuestra libertad. No dudo en ningún momento que el cardenal se haya proyectado a favor de nosotros, pero de lo que sí estoy seguro que el régimen aprovechó ese pedido del cardenal o esa proyección del cardenal para manipular nuestra libertad, para manipular a la iglesia. Y como también estoy seguro que el régimen ya había pensado mucho antes de que Zapata muriera y estaba negociando ya nuestra libertad. Inclusive cuando viene la huelga de Fariña, pienso más que la huelga de Fariña lo que hizo fue retrasar incluso aún nuestra libertad, porque ya todas las condiciones estaban creadas según los mensajes que teníamos y la poca interpretación que podíamos hacer sin la información de lo que nos decía la seguridad del Estado. Yo pasé los últimos tiempos en el Hospital Nacional de Reclusos, en el Combinado del Este, y allí, bueno, en La Habana, habían oficiales mucho más informados que los de Camagüey, y también eran un poquito más sociables, en el sentido que te daban un poquito más de información. Y yo conversaba mucho con ellos, y ellos siempre entre col y col soltaban una lechuguita, como decimos buen cubano. Y bueno, armábamos nuestro muñeco y sentíamos que nos iban a dar la libertad. Incluso cuando a mí me llevan para La Habana para operarme, yo estuve como 2 o 3 meses, ¿no? Que no me operaban, me llevaron, no, a ti te dijeron que yo iba durante 15 días para un chequeo médico. Sí, así. Y estuve más de 3 meses y no me operaban, no decidían. Y me dieron condiciones en ese tiempo, ya a los finales de la prisión, lo que nunca antes me habían dado mientras estuve preso. Me daban una dieta de yogur, me daban la comida que yo pidiera de allí del hospital, me dejaban salir al terreno del hospital todos los días, me dejaban ir al terreno de la prisión 3 veces a la semana, donde me reunía con Moya, con Licey, acondicionando para que cuando salieras
Sí, como que y todo estuvieron esto fue recuperados. antes que muriera Zapata. Antes que muriera Zapata. Todo esto fue antes que muriera Zapata. Ya ellos estaban creando ciertas condiciones para mejorar nuestra salud. Y igual que a Nelson Aguiar también le estaban dando ciertas condiciones para que mejorara su salud. Y por eso, y ellos decían, y por ejemplo, llegaba un alto oficial de la Ciudad del Estado y decía, va a venir un tren y en ese tren se van a montar muchos de ustedes. Y yo recuerdo que Julio César Garbe le dijo un día al oficial, pero bueno, pero que monten a Normando, que es el que más jodido está de todos nosotros por acá. Y dice, bueno, pero no todos se van a montar en ese tren y Normando es uno de los que no se va a montar. Entonces, todas estas comunicaciones existían, pero ellos le decían a Julio, oye, vístete de preso para que vayas y tú vas a ver que... Y siempre existían estos comentarios de ellos. Por eso yo digo que nuestra excarcelación ya estaba todo coordinado con el gobierno de España, con la iglesia, con, no sé, con las 4.000 vírgenes, para llamarlo de cierta forma, para desterrarnos a nosotros hacia España. O sea, que el objetivo era quitarse la presión internacional por la prolongada prisión de ustedes, las condiciones que estaban, y al mismo tiempo salir de ustedes desterrándolos. Salir de nosotros desterrándolo y salir también de las damas de blanco, que es lo que más presión le estaba haciendo dentro de Cuba y le está haciendo dentro de Cuba. Ahora, ¿cuándo te llega ya la noticia oficial? Hay este proceso. Vamos a... Casualmente me tocaba a mí hablar ese día por teléfono y estoy hablando con mi esposa por teléfono y el tío mío está escuchando Radio Martí. Y en ese momento está José Luis Ramos, era José Luis Ramos que estaba dando la nota informativa por Radio Martí, que en las próximas horas íbamos a ser escarcelados. Y Yaray me dice, escucha lo que está diciendo. Y bueno, la noticia la repetían. Y antes que se acabe la nota informativa, el tío viene con el radio, lo pone y yo escucho la nota informativa de Radio Martí. Yaray me decía, ay, mijito, a lo mejor ya esta noche tú estás aquí. Le dije, no te armes. Porque yo pensaba que entre los primeros que fueran a salir, él fuera el primero, porque según como se habían escarcelado, los que habían salido antes, habían sido por problemas de salud, y como ciertamente de todos, el que más complicado de salud. Estaba Ariel más complicado que yo y después Ariel, estaba yo, exacto. Ariel Sigler, que estaba pero no, por Ariel Sigler era mal. Sí, estaba muy mal Sigler, y después estaba yo en condiciones de salud. de los más complicados. Sí, entre los más enfermos. Entre los más enfermos. Entonces yo dije, él va a salir en el primer grupo. Si salen dos, él tiene que ser uno de ellos. Y yo estaba tan segura ella de eso. ese día mismo, pero le dije, ay, mijo, a lo mejor ya está de noche, estás aquí. Y le dije, aquí tranquila, no te armes falsas expectativas, mira lo que dice la nota informativa. En las próximas horas pueden ser de aquí a 5 meses. No te armes. No, cuando escarcelaron a los 5 primeros, Normando no estaba en la lista ya yo. ¿Y cuándo es que hace contacto contigo la iglesia ya? No, la iglesia hace contacto primero con Normando. Con Normando primero el que contigo. hace el contacto con... A mí la iglesia nunca me llamó, jamás. Yo no hablé con la iglesia. O sea, ¿quién habla contigo? Normando? Llega un día a la celda, porque yo viví aislado, los últimos años de prisión siempre me mantuvieron aislado porque decía que era una persona muy peligrosa para estar dentro de los destacamentos, porque todos se hacían amigos de uno. Y llegan como a las 12 del día, a la 1 de la tarde. Yo estaba vomitando, estaba arrojando porque estaba muy mal de salud. Y me llaman a la oficina, está el oficial Ernesto, que se hace llamar Bori, pero su verdadero nombre es Ernesto, el jefe, el teniente coronel jefe de la contrainteligencia en Camagüey, el principal responsable de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, el que dijo que le suspendieran el agua a Orlando Zapata Tamayo en la prisión Kilo 8, la persona más mala que he conocido en mi vida, una persona que respira odio por sus poros, la persona más mala, más cínica, más baja y más sucia que he conocido yo dentro de todos los oficiales de la seguridad del Estado, que para ganarse ese lugar debe ser muy bueno en su oficio, ¿no? Entonces lo veo sentado allí en el portalito de su oficina y me dice, Normando, ahí tienes un teléfono con una llamada que se están llamando. Yo reaccioné inmediatamente. ¿Qué le pasó a Yaray? ¿Qué le pasó a la niña? ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Qué es lo que pasa con mi familia? No, Normando, cálmate, porque yo constantemente era fajado con ellos. No, Normando, cálmate, coge la llamada y después hablamos. Y yo cojo la llamada y entonces era el ayudante del cardenal. Me dice, Normando, en estos momentos le voy a pasar al cardenal. El cardenal quiere darle una información, me pasa al cardenal y es el cardenal Jaime Ortega que me dice, Normando, hemos entrado en algunas negociaciones, estoy parafraseando, no literalmente, usted va a ser excarcelado si está de acuerdo en emigrar hacia España. Yo le digo, gracias cardenal por hacer todas estas gestiones, pero yo estoy de acuerdo si mi familia viaja conmigo. Si mi familia no viaja conmigo,
yo continúo preso. Dice, sí, Normando, si su familia va a viajar con usted, le dije, fíjese que mi familia va a viajar conmigo. Usted me dice, sí. Dice, pues bueno, mira, déjame informarle, van a hacer las escarcelaciones en grupos de 5. En el primer grupo de 5 usted no está previsto que salga, usted va a salir en el segundo grupo de 5 personas. Ahora, que al final no fue así. Pero estuvo claro que la condición para salir de la cárcel era el destierro. Sí, claro, me dijo, si está de acuerdo, salir hacia Madrid. Dije, bueno, yo sí, si es con mi familia, yo estoy de acuerdo, salir hacia Madrid. Y entonces, bueno, le di las gracias al cardenal. Y cuando termino, ya viene el jefe de la Contrainteligencia Nacional del Estado y me dice, bueno, ya el cardenal sabe, mira, tienes el teléfono, llama a tu esposa, explícale. Y yo cogí, llamé a mi esposa, le expliqué lo que el cardenal me había dicho. Y ella llegaba el fin de semana, me dijo, yo voy para mi casa, para Nuevita. Le dije, no te vayas a mover mucho, porque si esto es así ya, en cualquier momento. Ellos dijeron que yo no voy a ser en el primer grupo de 5, pero no sabemos cómo ellos actúan. Entonces, hay una anécdota que el Boris me dice, te llamó a ti o me dijo a mí, no, esto puede durar mucho. Pues dice, no, vete para Nuevita, Yaray. Me dijo, no, dile a Yaray que se vaya para Nuevita, que esto no es tan pronto. Y cuando él me dice a mí eso, que se vaya para Nuevita, dije, oye, no te vayas para Nuevita, que esto está allá. Porque uno lo interpreta cosas. Y así mismo fue. La llamaron a Nuevita, ella se fue para Nuevita y como a los 2 días la llamaron a Nuevita para decirle que... Sí, cuando yo vi que en los 5 primeros Normando no salía, dije, esto va a demorar ahora para que vuelvan a sacar otros tantos. Sí, porque mencionaron los nombres y yo no salí en esos nombres. El problema es que sacaban 2 y ya hasta el otro año no volvían a sacar 2. Y entonces yo dije, bueno, sacaron 5 horas, ha sido la vez que más ha sacado, esto posiblemente hasta el año que viene lo saquen más. Yo ciertamente no pensé que iba a salir. Y entonces yo me fui para Nuevita. Y menos mal que me fui para Nuevita porque... Pudiste ver a la familia. Pude despedirme de mi familia. Y entonces... Ya después cuando Normando me dice, yo llegué a Nuevita un día como hoy y al otro día tuve que irme para Vertientes a las 9 de la mañana temprano porque a las 12 del día la seguridad iba a pasar por mí ellos me dijeron a las 12, pero yo le dije no, tranquilo porque eso no puede ser así, yo no estoy tan cerca de la casa y yo tengo que llegar a la casa, tengo que preparar condiciones para poderme ir. Y cuando llegué a Vertientes eran las 12. Ellos me dijeron, bueno, me llamas cuando llegue a Vertientes. Yo llamé a la seguridad y me dijeron, dentro de media hora te pasamos a recoger. Solo me dieron 30 minutos para yo recoger toda una vida. Imagínense ustedes, echar ahí 4 cosas en un maletín. Y ya la casa estaba llena porque ya yo le había avisado al tío de Normando, la hermana de Normando, ya sabía. Ya la casa estaba llena de familiares de Normando. Mi familia fue conmigo, mi mamá, mi papá, mi sobrino. Y fueron conmigo hasta Vertientes, me despidieron y entonces yo me despedí de mi familia en Nuevita. Y bueno, ya en media hora recogí y nos llevaron hacia La Habana a era como una escuela militar. Era una escuela militar donde allí estuvimos al día siguiente, ¿no? De la llegada, pues nos hicieron todo el papeleo, los análisis, chequeo médico. Le llaman al chequeo médico, nos hicieron los pasaportes, todo fue en un día. Ya al día siguiente se van los primeros, el primer vuelo. A mí me bajaron a Salud y a mí nos bajaron. Nos bajaron de vuelo, nos dijeron, no, ustedes se van mañana. Se va el primer vuelo donde está la esposa de Pablo Pacheco, donde está la esposa de, me acuerdo, de Ricardo González Alfonso. Bueno, los 5 primeros con sus familiares. 5 o 7. Eran 5. ¿No? 7. Eran 7. 7 primero. Eran 7. Y después, entonces, el segundo día es que nos vamos Normando, la familia y Salude. Y Salude con su familia. Pero todo fue así, relámpago. El traslado que hicieron ellos de nosotros, nos ubican, a mí me recogieron en la prisión como a las 12 del día y me llevaron para Ciego de Ávila. Y ya en Ciego de Ávila habían varios hermanos de causa que estaban allí ya organizados, esperando para trasladarnos hacia La Habana, hacia el Hospital Nacional de Reclusos. A mí me llevan para Ciego de Ávila en una patrulla, pero cuando llego, veo las condiciones que nos van a trasladar en un vancito, todo el mundo con sus equipajes, rodilla con rodilla, yo no soportaba traslado. Y le dije, yo ahí no me monto. Digo, Normando, no, yo ahí no me monto. Y es que yo no me voy a estar desmayando constantemente en el camino. Yo no soporto. Entonces me trasladaron a mí en el carro del oficial que iba frente del operativo. Y bueno, dando asistencia, pero en malas condiciones de salud. Pero lo cínico de ello es
que los días que estuvimos allí en el Hospital Nacional de Reclusos nos dieron el alimento Sí. que no come el pueblo cubano. No, hasta nosotros. Sí. Abierto, los pollos fritos de tamaño, le dijeron a los jefes de cocina lo que ellos pidan, batido, refresco, yogur, pollo, lo que ellos pidan. Ellos querían hacernos como un lavado de imagen en 3 días, para que olvidáramos todas las torturas a las que fuimos sometidos y todas las condiciones en las que estuvimos viviendo durante más de 7 años. Son personas muy cínicas, muy bajas y muy sucias. Sintetízanos muy brevemente la llegada a España, tu valoración de la posición de España en todo este proceso. Fue emocionante la llegada de España. En primer lugar, lo más emocionante fue montarnos en el avión de Iberia. Nos montaron por la parte de atrás. No estuvimos nunca en el aeropuerto convencional, nos mandaron a un aeropuerto que tienen a unas oficinas que tenían ellos allí, y bueno, independiente, nos encontramos con mi esposa y con mi hija allí, y después nos montaron por la parte de atrás del avión. Después que nosotros estábamos dentro del avión, comenzaron a montar a toda la tripulación, y lo más emocionante fue que ante el avión despegar, el piloto nos dio la bienvenida a Tierra de Libertad. Que lamento una y mil veces no haber tomado el nombre de aquel piloto. El piloto nos reconoció, nos llamó héroes, y aplaudió e hizo que toda la tripulación nos aplaudiera. Todo el avión aplaudió. Y aquello fue muy emocionante. Cuando llegamos a España, nos estaba esperando la oficina de Moratinos. Y Juan ¿Qué era Moratino, el canciller español? El canciller español. Entonces recuerdo a Juan Carlos, una persona que trabajaba en la oficina de Moratinos, pero una persona correcta. Juan Carlos habló con nosotros y nos dijo a Salud y a mí: Normando, cuando ustedes lleguen a donde lo vamos a llevar al hostal, va a estar la prensa. Nosotros les recomendamos que vayan, se instalen, descansen y después salgan, la prensa va a estar allí. Yo digo, wow, ¿cuál es el interés de este representante del PSOE de que uno no hable con la prensa? Ya yo no sabía lo que había pasado en la noche anterior cuando habían llegado mis 7 hermanos antes, que lo que leyeron fue una declaración, estaba toda la prensa allí, no dieron declaraciones prácticamente. Y dije, está bien. Y nada, cuando nos montan en una guagua grandísima, que comienzo a viajar por Madrid, me sorprende mucho la limpieza de esa ciudad, sus carreteras, sus cosas muy bonitas, todo. Y cuando estoy llegando al hostal, lo primero que veo por la ventana es a mi mamá. Hacía 10 años, 10 años que no la veía. Y venía con mi niña, se me hizo un nudo en la garganta cuando mi mamá me vio en las condiciones tan deplorables de salud. Cayó en shock, comenzó a llorar, yo tratando de alentarla, las lágrimas se salían, y bueno, estaba la prensa allí. Yo no acepto órdenes ni del PSOE, ni del PPG, ni del Partido Comunista de Cuba, mucho menos. Y la prensa me preguntó que si estaba dispuesto a declarar. Le dije, vengan para acá. Me puse por una esquina y di todas las declaraciones y respondí todas las preguntas que me hicieron. Bueno, con todo este tiempo que ha pasado, que ya llevan en Estados Unidos, ¿cuál es tu valoración ahora que puedes mirar con todas las perspectivas en la mano? La de la oposición dentro de Cuba, la de los presos, la de las damas de blanco, los activistas, ahora son ustedes exiliados como nosotros. ¿Cuál es tu valoración ahora del exilio cubano como tal y de la propia lucha por Cuba? La misma que siempre he tenido. La misma que siempre he tenido. Yo siempre he dicho que hubiese sido de las personas, de los cubanos que se oponen dignamente al régimen cubano, si no hubiese sido por el exilio, y que hubiese sido del exilio si no hubiese sido de que aquellas personas dentro de Cuba se han estado oponiendo durante 54 años al régimen cubano. Los cubanos, donde quiera nos encontremos, somos los mismos, todos somos un solo pueblo. En el exilio de Miami, en España, en la Conchinchina, todos somos cubanos. Y la valoración del exilio siempre ha tenido la misma. Incluso digo que la mayor derrota del castrismo ha sido el triunfo del exilio cubano. Ese exilio vilipendiado, ese exilio difamado por el gobierno cubano, le ha demostrado al gobierno que ha mantenido la cultura de su país fuera de su país y ha mantenido los valores de todo un país fuera de ese país, y no se ha dejado vencer nunca. ¿Qué sería necesario para que la lucha de la oposición cubana fuera más efectiva?
Bueno, en estos momentos yo estoy tratando y trabajando en esa línea. En estos momentos yo he creado un instituto que lo llamo Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, y tengo 3 medios de comunicación dentro de Cuba con 5 medios informativos, y dentro de una semana voy a abrir un 4º medio de comunicación. Y pienso que más que nada hay que centrarse para la lucha dentro de Cuba y llevarle información al cubano, que es el que está necesitado de información, una información educativa, una información que él pueda empoderarse a través de ella y tomar decisiones y pasar a las acciones para darse a respetar dentro de Cuba y exija la libertad y la democracia de ese pueblo. Más que nada, lo que necesitamos es aunar voluntades, esa técnica de las revoluciones modernas, una oposición, una disidencia organizada, articulada, fuerte dentro del país, y aunando voluntades de todas las personas desde el exterior, apoyando a esas personas dentro de Cuba. Yaraí, si tú pudieras tener en este momento, escuchándote, digamos, a tus vecinos en Vertiente, a tu gente, tus amigos en Nuevita, que te oyeran los cubanos de este momento, ¿qué les dirías tú? Imagínese usted, no, que la lucha por la libertad de Cuba debe de continuar, que todo lo que el gobierno cubano le dice al pueblo cubano es mentira, porque siempre nos llenaron las cabezas desde pequeños de que los Estados Unidos son malos y de que Cuba es el bueno, y que el mismo exilio, toda la mafia, como le dicen en Cuba, la mafia... Cuba sí es bueno, los que son malos son los que gobiernan en Cuba, los que desgobiernan a Cuba. Sí, pero bueno, sí, y ellos se llenan la boca de decir que la mafia cubana es la que... ¿De quién estás hablando? De Fidel Castro y los Castro, los hermanos y los acólitos que están al lado de él. Esa es la verdadera mafia. Sí, Normando, pero bueno, lo que ellos nos dicen sí, ya sé, estoy el jaraneando. adoctrinamiento que nos tienen desde que somos pequeños, que todo eso es mentira. Porque quiero decirte que cuando llegamos acá, cuando yo llegué, ciertamente sentí temor, porque es que eso es algo que lo llevas en el tuétano. Es algo de lo que no te puedes desprender tan fácilmente, claro, hasta que no van pasando el tiempo, los meses, el año tal vez, y te sientes en tierra de libertad. Eso no se te quita. Ciertamente es muy duro, porque es algo que está sembrado en uno, en lo más profundo del ser. ¿Cómo me recibirán? ¿Cómo me tratarán? ¿Qué dirá esta gente? ¿Cómo serán? Exactamente, y el temor de que me matan, de que me van a matar, de que me van a robar, de que me van a hacer cosas, porque eso es lo que esa campaña difamatoria en la que Cuba se ha encargado todo el tiempo, desde que uno va naciendo, va creciendo, se va haciendo joven, es eso, es en lo que ellos han basado su lucha. Y entonces, bueno, pues que ciertamente que no es cierto, que abran los ojos, que la libertad es lo máximo, que es lo mejor que existe, y bueno, no sé. Normando, ¿confías en el futuro de Cuba? ¿Confías en que llegará para el día ese del cambio en Cuba real, de la libertad, del Estado de Derecho? Lo único que es inminente en Cuba es eso. Siempre lo he confiado, lo confié cuando estaba casi muriendo entre las prisiones cubanas, antes de estar en las prisiones, y ahora aquí igual yo confío plenamente, y confío plenamente en el cubano. Y como te decía anteriormente, si el pueblo cubano tú le das la información que necesita, el gobierno no dura en el poder 72 horas. Es como dice mi esposa, el cubano es, desgraciadamente, el gobierno lo ha sometido a una ignorancia, a un adoctrinamiento 100%. Entonces lo que hay que hacer es esa contrapropaganda y darle la información para que el cubano salga a defender su libertad y su democracia. Lo único que es inminente en Cuba es esto. El cambio. El cambio. Eso es lo único que es inminente. Nunca me lo quito porque lo tengo ahí, todos los días lo recuerdo, todos los días lo miro y todos los días lucho para que esto ocurra dentro de Cuba. Pero el cambio verdadero, no el cambio fraude que el gobierno quiere implementar por estos tiempos. Por último, ¿cuál sería tu mensaje más importante precisamente a esos cubanos dentro de Cuba hoy? Que lo más importante en la vida es vivir en libertad. Y que la libertad cuesta cara, y como decía nuestro José Martí, hay que resignarse a vivir sin ella o a pagarla por su precio. Hay que luchar por llevar la libertad y la democracia al pueblo de Cuba. Cada cual desde su perspectiva, cada cual desde su ángulo, cada cual desde su óptica, pero que todos, sin excepción, luchen por alcanzar la libertad y la democracia para Cuba. Pues muchas gracias a los dos.
Gracias a usted. Gracias a ustedes.